nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo octavo después de Pentecostés y tenemos la famosa parábola tomada de San Lucas, llamada del mayordomo infiel. Y no es que fuera infiel, como dice el padre Castellán, pero los comentadores, los exégetas, pues así generalmente lo hacen, y se trabuca un poco el sentido y la moraleja que nos quiere dejar nuestro Señor, sobre todo después con la comparación que termina siendo para nuestro bien espiritual. Y es que la Vulgata traduce mal y dice mayordomo infiel, inicuo, y no es que fuera inicuo, por eso el padre Castellani dice camandulero o pícaro. Yo diría sagaz, astuto, pero en el buen sentido, la de ser agudo, hábil, no tanto para engañar, que sería la parte mala de astuto, sino para evitar el engaño o para evitar la dificultad, el obstáculo, el problema. Entonces ahí está la astucia en buen sentido y en mal sentido, esa agudeza, sagacidad, esa habilidad para evitar el ser engañado o el obstáculo o la dificultad. Y por eso entonces, incluso lo del mayordomo pícaro, esa picardía en el buen sentido, más de habilidad que de engaño o fraude. Y pues bien, nuestro Señor nos quiere dar una comparación a través de esta parábola, como de todas las parábolas, una imagen tomada de la realidad natural para que nos sirva en el orden sobrenatural, que es más difícil de ver, en el orden de la gracia, de la fe, de la vida espiritual sobrenatural. Y por eso pone este ejemplo que parecería descabellado, porque un mayordomo infiel, fraudulento, encima nos habla de dinero de iniquidad, robado, pensamos enseguida, y bueno, ¿qué es esto? Un disparate. Digo que parte del disparate se debe a la mala traducción de la Vulgata, porque la Vulgata, si bien la Biblia es verdadera, inspirada y por lo mismo infalible e inerrante, no tiene yerros, las traducciones, aún la de la Vulgata, pueden ser imprecisas. Pero bueno, entonces hay que ir a la substancia del texto y del contexto, y también a la inteligencia, porque la religión no es para bobos ni tontos, es para seres inteligentes que deben de conocer, amar y servir a Dios. Para eso se nos ha dado la revelación, porque aún, dicho sea de paso, el conocimiento natural, filosófico, metafísico, o de teología natural, teodicea o como quieran llamarle, al que puede llegar el hombre por las solas fuerzas de la razón, de la naturaleza humana, es a un Dios. Pero en última instancia a un falso Dios. Porque cuando mucho
lo puedo concebir como un Dios unipersonal. Persona. Porque de la Trinidad no lo puedo saber yo con la razón. Y ese Dios, que tiene que ser, por ser espíritu infinito, eterno, una persona. Y sería un Dios falso, conceptualmente falso. Y vean a lo que la razón humana, aquí en una paradoja, llega en lo más excelso de su elucubración a un concepto de Dios falso. Porque Dios no es unipersonal, sino es que es unitrino, tripersonal. 3 personas en una sola naturaleza o esencia divina. Y eso que nos sirva para la humildad. Pero es así. Claro, de esto yo no he ido a decir, se me ocurrió a mí, pero es así. A lo máximo que puedo llegar, al conocer que Dios existe, causa de todo el universo, aunque algunos físicos como Hawking no creen en Dios y no sé qué física hacen, porque ya no hacen física. Lo que hacen es metafísica y mala del cosmos. Porque la mayoría de los físicos lo que pasa es que son malos filósofos que no llegan al mal llamado tercer grado de abstracción, que es la separación, no tercer grado, pero no pueden ascender de ese grado de ciencia de la abstracción natural. Y por eso se les va la mano. Y empiezan a desvariar cuando empiezan a hablar sin causa científica. Mucho más que la física, porque es la causa que hay entre el efecto y lo que produce la causa. Y no simplemente la experimentación en un laboratorio. Y a ver en qué laboratorio me experimentan las teorías de los agujeros negros, las teorías de la evolución y de todas esas cosas que algunas son puras hipótesis, elucubraciones que de física y ciencia, aunque por mucha cuántica y que le metan matemática, son verdaderas tesis comprobadas científicamente por la demostración, por las causas. Y de ahí que toda ciencia natural requiera la filosofía para que le dé fundamento a sus principios que ellos mismos no pueden defender. Y por eso la filosofía era entonces la mayordoma o la patrona de las ciencias. Y a su vez la sirvienta o servidora de una ciencia superior, la teología o ciencia sagrada o divina. Pero bueno, esto ya es hablar demasiado. Para mí, demasiado poco. Para el mundo de hoy, demasiado en chino. Pues allá. Cada cual que haga como se le dé la gana. Pero bueno. Entonces, y ya me perdí, pero bueno. Volviendo a lo del mayordomo infiel y a la mala traducción. Pero estaba hablando entonces que la razón humana llega a Dios y cuando llega, además de conocer sus atributos, porque su esencia no se puede conocer, que existe, pues si estas cosas existen y necesitan una causa, esa es Dios, y que es infinito, sumo bien, suma verdad, suma bondad, inteligente, y luego espíritu, y luego persona. Y lo máximo que puedo llegar es a un Dios unipersonal. Y eso es un Dios falso. ¡Qué paradoja! Por eso la necesidad de la revelación es gratuita.
pero es gratuitamente necesaria también, porque si Dios hizo al ser humano y angélico con capacidad de conocimiento, si no hay revelación, no puede conceptualizar mínimamente un Dios verdadero, que es tripersonal, trinitario y no unipersonal. No sé si me explico, pero eso demuestra, sin tanta apología ni apologética, que a veces se desvaría mucho, pero aquí está como esa necesidad que si Dios crea libremente y no tiene necesidad de crear, pero hace al hombre y al ángel, se ve como obligado a sobrelevarlo al orden de la gracia y de la revelación para que tenga un verdadero concepto mínimo de Dios. Y eso es lo que nos dice la fe, que Dios es trinitario. Y eso no lo puedo yo descubrir por la razón ni angélica ni humana. Y qué paradoja. Pero así es. Y claro, por querer hacer ver lo gratuito de la revelación, que no es debido a la naturaleza humana, como quiere el modernismo y el gnosticismo, sin embargo es necesario para que la criatura intelectual y racional pueda tener aún naturalmente un concepto verdadero de Dios, que no es el de unipersonal, sino el de la Santísima Trinidad, y eso solamente por la fe. Y sin fe y sin elevación al orden sobrenatural, yo no conocería la Trinidad jamás, y tendría un concepto erróneo, falso, de un Dios unipersonal. Y si no fuera personal, peor todavía, porque ¿qué sería? Un espíritu que entiende, que conoce, que ama, infinito, y que no es persona, ¿qué es? Un fantasma. Un duende, ¿qué es? La porria de la inteligencia en su estado de pura naturaleza. A ver si esto nos sirve para que sepamos apreciar el don de la gracia, de la revelación y de la fe. Y por lo menos vivir un poquito en consecuencia en medio de este mundo cada vez más impío y estúpido. Porque la estupidez es la moda, es lo políticamente correcto y la democracia endiosada. Así es. Y el que vaya en contra, a morirse de hambre. Pues bueno, a morirnos de hambre. ¿Qué vamos a hacer? Pero alimentados del pan de la verdad y de la vida eterna. No hay nada que hacer. Y el cuerpo, pues bueno, hay que respire y que con eso se alimente. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo la mala traducción lleva a malas interpretaciones. Tan es así que el padre Castellani, que para mí fue un genio, con sus errores, porque todo genio y todo santo y el que sea sigue siendo limitado, con errores, con deficiencias. Por eso hay que tomar lo bueno y dejar lo deficiente. Pero decía que esto fue una de las cosas más difíciles que tuvo en ese examen para ser doctor sacro, que yo no le veo de dónde la dificultad, la verdad. Bueno, quizás como yo enano, ya lo sé por él, entonces me es más fácil. Bueno, está bien, no importa. Pero la dificultad viene por la mala traducción que hace desvariar incluso a los exégetas, traduciendo mayordomo infiel y después la interpretación del dinero de iniquidad.
robado. Entonces, ¿cómo yo me voy a hacer amigos con dinero robado? No va. Y ser igual de listos, por lo menos, y no tan idiotas. Aquí nuestro Señor nos dice, no hay que ser idiota, porque eso se resume. Si los hijos de este siglo son así de sagaces, por lo menos los hijos de la luz, ya que somos hijos adoptivos, como dice la epístola, para no andar en el temor, sino con el amor y reverencia del Hijo de Dios, que es por adopción. ¿Adopción de qué? De sobrenatural de la gracia, que me comunica la divinidad, y por eso entonces hay comunicación específica en la naturaleza divina por la gracia participada, y eso nos hace hijos adoptivos de Dios y no simples entes, criaturas, animales, bestias o piedras. ¿Está claro? ¿Y cómo se compagina epístola y evangelio una vez más? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? El mayordomo no fue infiel, no cometió un fraude, estaba en sus facultades. Como un administrador, un gerente, está autorizado a hacer descuentos. Y a uno le descuenta un poco más, o a otro menos, de acuerdo a lo que convenga. Entonces, aquí lo hace por pronto pago, diríamos así, y rebaja, pero no en beneficio del dueño, sino de él, para no quedarse en la calle. Pero no comete un delito, no está robando, porque si no la letra sería un fraude. Y nuestro Señor no nos puede dar un ejemplo de un fraude. Y después yo místicamente lo vengo con salivazos sobrenaturales a adornar y maquillar. Y lo que tengo es una espiritualidad para monjitas bigotudas imbéciles, que se van al infierno, y así los curitas y los fieles por tontos. No es eso. Entonces, no es el mayordomo infiel como hace ver el padre Castellano, sino camandulero, pícaro, o yo diría sagaz. Astuto en el sentido de agudeza para esquivar el peligro, y aquí el peligro era no quedarse en la calle, o sea, tener la jubilación por lo menos. Bueno, y con un hecho que no era un fraude, sino que estaba dentro de sus facultades administrativas. Pues bien, entonces, por eso lo pone de ejemplo. ¿Y por qué lo llama entonces dinero inicuo? ¿Pero qué entiendo yo por dinero inicuo? O de mamón, o de madmón, o de lo que sea. ¿Dinero robado? Todo lo robado es inicuo, no todo lo inicuo es robado. Dinero inicuo quiere decir que es contra la equidad, la justicia natural, la equivalencia de lo justo, que la justicia procura en orden del bien común. Entonces, inicuo todo aquello que ha sido ganado de una manera que va contra la justicia, la equidad y el bien común. Y no solamente lo robado, a lo cual está uno obligado a restituir y no a hacerme amigos. ¿Se dan cuenta por dónde va la cosa? Porque si no, entonces la parábola está mal y nuestro Señor está mal.
No, los que están mal son los tontos que no se dan cuenta y que repiten sin ver. Y yo no es que sea muy listo, me he dado cuenta por el padre Castellani. Y que él decía que fue la cuestión más difícil y que bueno, al final no sé, ahí fue que la contestó bien y bueno, terminó siendo doctor sacro. Bueno, entonces, el dinero inicuo es el dinero mal habido, no necesariamente robado. No necesariamente que tengo que entonces que restituir, que es mío, y entonces con lo mío puedo hacerme amigos, como haciendo limosnas. Porque es mío. Con el dinero robado yo no debo de hacer limosna, salvo que no pueda restituir a su legítimo dueño y lo reparte en limosna por ese impedimento. Ahí ya cambia la cosa. Pero todo el dinero, por ejemplo, de la prostitución, los dineros mal habidos que hay hoy en las farmacias, el que vende abortivos o preservativos está pecando mortalmente. Y es dinero mal habido, y es de él, del dueño. Toda la pornografía artística, teatral y lo que sea, es dinero mal habido. Y es de la persona. No es robado. ¿Qué hace si se arrepiente? Haga amigos, cómprese el cielo, haga limosnas. Cambia la cosa. Cosa que no podría hacer con el dinero robado. Pues bien, entonces queda claro así el intríngulis y la dificultad que viéndolo bien uno ve. No había tanta dificultad. Bueno, por lo menos para nosotros ahora. Por eso es ser aventajados a veces, como somos aventajados ahora de ver lo que sucede en la iglesia y no cuando comenzó todo este desmadre con el Vaticano II. Es más fácil de ver el problema de la misa hoy y no hace 40 años. Pues bien, aunque algunos no lo sigan viendo, ni lo verán jamás, eso, bueno, eso ya es otro problema. Pero bueno, y así todo. Entonces, mis estimados hermanos, queda claro que con el dinero mal habido, injusto, pero no robado, pero sí inicuo, por ir contra la justicia, el bien común, la moral, entonces yo debo de hacerme amigos para ganarme el cielo. Y a través de la limosna me compro no un terrenito en esta tierra, sino en el cielo. Qué fácil. Y si no tengo dinero, pues también con el ayuno, la mortificación, la oración y soportar esta vida y más vivir en este mundo equilibradamente y a contracorriente, mientras esto se pudre con la iglesia en su parte humana incluida y a la cabeza de esta putrefacción eclesiológica. Y algunos medio se salvan, hay como es el pequeño rebaño del cual nosotros pretendemos ser, por estar fieles y firmes en la tradición de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y que todo esto oficial es una impostura, como es la mitad de las cosas de este mundo. Y aún en el orden económico. Porque todo el sistema financiero pivota sobre una gran falacia, falsedad y engaño, como es el crédito. Porque presto lo que tengo, o puedo ser usurero
pero de lo que tengo. Pero aquí es que hago usura y presto de lo que no tengo. Así que la usura clásica queda desfasada. Pero para entender esto ni los economistas. Pero bueno, hay que ser judío, un Rockefeller, un Rothschild para saberlo. Porque ni aún los presidentes monigotes lo saben, y menos sus ministros y sus economistas. Lamentablemente. Pero no voy a entrar en el tema. Y no es que sea difícil, es muy fácil. Pero bueno. En todo caso, pues, que podamos tener la sagacidad, la astucia en el buen sentido, esa agudeza para esquivar el daño o la dificultad, y con el dinero que podamos tener mal habido, sin que sea robado, pero por lo mismo inicuo, porque va contra la justicia, por lo menos ganarme amigos haciendo limosna y poder así abrirme las puertas del cielo. Más esperanzador no puede ser. Y sobre todo para los grandes ricos, porque ya decía San Juan Crisóstomo que detrás de toda gran fortuna había una gran iniquidad. Porque yo puedo ser rico, pero ser supermillonario ¿a título de qué? Y bueno. Una cosa es la riqueza, pero las grandes riquezas, las grandes fortunas, es un robo lo que hay. Y detrás de ese robo está todo el sistema financiero que maneja la judeo-masonería. Y que a ellos les importa un rábano, que se sepa. Hasta lo pueden fomentar porque ya que les importa. Hacen y deshacen. ¿Y quién se va a poner en contra del Banco Mundial si no hay préstamo? ¿Y qué te prestan? Y todo el mundo endeudado, hasta la Yunay está endeudada. ¿Y a quién? Es que nadie piensa, ¿y quién se beneficia? ¿Quién es el dueño de esa deuda? El judaísmo internacional, en su cúpula financiera. La sinagoga. Y hasta la iglesia mangoneada. Entonces, ¿qué? Y si viene un Rothschild a través de uno de sus lacayos y me corta la cabeza, confirma lo que digo. Porque yo no puedo desaparecer por desgeneración espontánea. Tuve un infarto, tengo el corazón muy bien. Y me bombea fuerte, para darle en la jeta al primer imbécil que se me ponga en la cara. También, gracias a Dios. Entonces, un accidente, sí. De muerte natural, imprevista. Olvídate, che. Pero tampoco caigamos en la idiotez, y aquí hago un paréntesis y me alargo, pero bueno, es un chisme tradi. Resulta que hay una excomunión a un tal Pablo Rojas, un tontuno, que parece ser que estuvo en la fraternidad, se salió, se hizo ordenar por Dolan, tusista, no sé, bueno, y vive como un niño rico porque tiene billete. Bueno, muy bien. Algunos dicen que otras cosas, pero no voy a entrar en detalles. Bueno, muy bien. Pero el problema
está que ahora lo reordena Monseñor Williamson. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero lo que sí me lo hace decir como un chisme y no como quiere una feligresa que yo sea el que abra la noticia porque pobre Williamson lo mataron o lo van a matar y este sería el único obispo verdadero, porque claro, los tusistas ya vemos con la duda. Lo va a oír y se va. Bueno, ella me dijo que no está de acuerdo conmigo, pues yo tampoco estoy de acuerdo con ella, ni estoy de acuerdo con los otros tontos del Monseñor Rojas. Pero el hecho que da pie para medio decir esto, que no sé qué es lo que pasa, es que el obispo de Bilbao emite un documento, una excomunión que vale ni chicha ni limonada, porque más es comulgado él por imbécil, pero bueno, el obispo oficial de Bilbao emite un decreto de excomunión a Rojas por haberlo consagrado a Monseñor Williamson. Y verdad tiene que ser, porque el otro no va a ser estúpido de hacer un decreto oficial de excomunión, aunque valga chicha, por algo falso, porque tiene que tener las pruebas y los documentos. Y resulta que Monseñor Williamson dice que no lo conoce, o Monompósumus dice que firmado por Monseñor Williamson de que no lo conoce. ¿Quién miente aquí? ¿El obispo de Bilbao? ¿Lo de Monompósumus? ¿Monseñor Williamson? ¡Qué merengue! Pero qué estupidez, Monseñor Williamson, hacer a este papanata que no sabe dónde está parado, que es un niño bonito, jovencito, riquísimo y exquisito. Es exquisito, porque tiene aya y tiene mayordomo, con guantecitos blancos. Así están en las fotos que me han mandado. Si son trucadas o no, no sé. Pero el hecho que hay un documento de la falsa iglesia, del falso obispo de Bilbao, tan hereje como, o imbécil como al que está excomulgando. Y de paso a Monseñor Williamson, que bueno. Pero no es que Monseñor Williamson sea un héroe, y que Monseñor Ford sea el malo de la película. ¿Quién lo hizo a Ford obispo? Williamson, son carne y uña. Lo que pasa es que Monseñor Williamson es un inglés, y los ingleses no tienen amigos, tienen intereses. Y la política british siempre ha sido la del equilibrio y hegemonía universal para ser ellos los que estén por encima mangoneando. O sea que yo tengo a todos los enanos equilibrados en un harén, aunque tenga mi preferida, pero equilibrio, porque si no el harén explota. ¿Quién mete a 100 mujeres en una casa o en un castillo? Y menos a 1000. Bueno, de ahí la sabiduría de Salomón, que tenía 1000 mujeres, para mantenerlas equilibradas. Bueno, Inglaterra hace lo mismo. Entonces, con tal del equilibrio, yo apoyo siempre al más débil, para que ninguno se haga más fuerte, y el que ordeña y reparte se queda con la mejor parte. ¿Está claro? Y eso es lo que hace Inglaterra. Entonces eso es lo que hace Monseñor Williamson. Y si realmente se convirtió, como cree esta buena pobre mujer, porque creo que es una muy buena pobre mujer, que es una víctima, pero si se convirtió, que lo diga. Y hoy mismo nos estamos tomando un tinto colombiano a la argentina, o si quiere con té a la inglesa, y nos ponemos de acuerdo. Y si Forel es un judío malo, pues que lo denuncie también. Y si no es judío y no es malo, pues pongámonos de acuerdo.
Y no vayamos ni en avión, ni corriendo, ni en nada, salvo en misiles, lo único permitido para ir al Vaticano. Porque eso es lo que se merecen, un misil. Y no de los comunistas, que harían un favor si le ponen una bomba atómica al Vaticano de hoy, que es una cueva de ratas, las iglesias del anticristo, no hay nada que hacer. Entonces no se preocupen que Rusia ni los comunistas, que son otros mangoneados del judaísmo, van a hacer nada. Esto está equilibrado, a la inglesa. Ya está. Y si me equivoco, que hable Monseñor Williamson claro, fuerte y duro. Y punto. Pero qué estupidez la que hizo. Y si no hizo nada, como el obispo va a ser un decreto. Bueno, allá está, ese es el chisme. Porque de vez en cuando, como decía un profesor medio idiota, porque hay que ser idiota para decir que en los sermones, medio al estilo argentino, porque era argentino, y de Buenos Aires, vivía en Caballito, decía que hay que hacer siempre una anécdota, un chiste, para que las feligreses no se aburran. Bueno, espero que no se me aburran. Pues bien, mis estimados hermanos, seamos sagaces como el mayordomo sagaz. No infiel, sino sagaz. Y hagámonos con el dinero, si es que lo tenemos, mal habido, inicuo, pero no robado, por malos medios, hagamos limosnas para comprarnos el bendito cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.